Aún lo recuerdo todo como si hubiera sido ayer. En ese tiempo iba en la secundaria, por lo que no llegaba a los 15 años todavía. En aquella época me gustaba escuchar un programa de radio que trataba sobre temas paranormales, historias que la gente contaba por teléfono y anécdotas que el locutor narraba a veces. Recuerdo que me asustaba oírlos, pero aún así los escuchaba. Una de aquellas noches en las que me fui a dormir después de aquel programa, tuve la primera pesadilla. Fue extraño porque me di cuenta de que estaba soñando. Creo que les llaman sueños lúcidos si no me equivoco. Así que comencé a hacer cosas que serían prácticamente imposibles en el mundo real, como por ejemplo volar. Logré elevarme por los cielos con solo pensarlo fuertemente. Sin embargo, mientras viajaba, comencé a llegar a una especie de bosque. Mientras más cerca estaba, el cielo se iba oscureciendo y yo iba cayendo lentamente. Una vez que llegué al suelo, ya no pude elevarme de nuevo. Así que comencé a caminar. Por alguna extraña razón sentí curiosidad por aquel bosque. Me quedé parado frente a él. Podía observar los enormes árboles que se movían por el frío viento que soplaba hacia ellos. Parecía como si aquellas ráfagas de aire trataran de empujarme hacia ese lugar. Pero justo cuando comenzaba a animarme a entrar, veía a lo lejos, entre la oscuridad, una silueta negra, de lo que pareciera ser un hombre. Distinguí unos puntos blancos brillantes a la altura de lo que sería su rostro. Eran como linternas diminutas que alumbraban en mi dirección. Aquellas luces estaban en el rostro de aquel hombre. Luego de unos segundos me sentí incómodo. Noté que me observaba desde lejos. Mi primer reflejo fue darme la vuelta y alejarme, pero justo cuando comenzaba a caminar en dirección contraria, aquel viento comenzó a empujarme hacia la oscuridad del bosque. Esto comenzó a desesperarme. Ya no se sentía como un sueño, comenzaba a sentirse real. El pasto sobre el cual me encontraba hace unos segundos ya no estaba. En su lugar solo había tierra negra y resbaladiza. Quise correr por el miedo, pero solo conseguí caerme y lastimarme por un golpe. Sí, se sentía como un dolor real. Justo cuando volteé, miré a aquel hombre más cerca. Estaba detrás de un árbol. Solamente la mitad de su cuerpo podía observarse. En ese momento levantó su extraño y largo brazo. Por fin pude verle la silueta de las manos. Tenía dedos del doble de largo de los de una persona normal. Una parte de mí no quería levantarse, no solo por el miedo, sino porque el aire parecía que no podía moverme si no me ponía de pie. El problema era que esa cosa se movía de árbol en árbol, cada vez más cerca, como si quisiera llegar al árbol más cercano para arrastrarme a la oscuridad. Y no me equivocaba, pues en cuestión de segundos ya se encontraba en el árbol más cercano, extendiendo su largo brazo oscuro hacia mi pierna. Casi podía sentir sus dedos tocarme. Fue allí cuando por fin desperté. Me senté de golpe en la cama. Estaba muy alterado, sudando y con miedo. Incluso las manos me temblaban. En la negrura de mi habitación me sentí observado. Después de unos segundos tomé valor y miré un reloj con luz que tenía al lado de la cama. Eran las 4 de la madrugada. Yo necesitaba dormir porque tenía clases al día siguiente, pero obviamente ya no pude. Al regresar a casa de la escuela, le conté a mi madre sobre aquella pesadilla, pero ella dijo que era sugestión por estar escuchando esos programas de radio sobre cosas de ese tipo, y que lo mejor sería que rezara antes de dormir para poder descansar tranquilamente. Preferí ya no decirle nada más. Yo no era muy apegado a la religión, que digamos, así que decidí hacer caso omiso a lo que mi madre me dijo. Las 2 noches siguientes fueron similares, aunque yo ya no comenzaba volando por los cielos hasta llegar al bosque, sino que aparecía instantáneamente frente a él. Para ese momento
Yo ya tenía tanto miedo que rezaba antes de dormir, pero parecía que no servía de nada. Y fue en la cuarta noche cuando rezar pareció ser la peor idea que pude tener. En la cuarta noche, viernes para ser más precisos, traté de permanecer despierto lo más que podía porque tenía miedo de dormir. Cuando me quedé dormido por el cansancio, aparecí de inmediato frente al bosque. Se veían enormes los árboles, sus hojas eran oscuras y yo ya no sabía si era debido a la noche o eran negras realmente. Había luna llena, su luz iluminaba todo, excepto aquel bosque. El viento comenzó a soplar fuertemente después de unos momentos y algo me hizo bajar la mirada hacia la oscuridad de aquel bosque. Ahí estaba esa cosa de nuevo, mirándome con sus ojos blancos luminosos a tan solo unos metros de distancia. Se veía un poco diferente, seguía siendo una forma humanoide, pero de sus costados parecían emerger las siluetas de algo así como una especie de tentáculos negros. Llevaba también un sombrero grande. Solo parpadeé una vez y aquello ya estaba frente a mí. No pude reaccionar, pero por fin lo vi de frente. Era un anciano, muy delgado, casi en los huesos. Su rostro estaba excesivamente arrugado. Tenía una expresión seria y enojada al mismo tiempo. Vestía un traje negro muy elegante. Aquel ser me tomó del brazo y yo, sin poder moverme, fui arrastrado hacia la oscuridad de aquel bosque. Tenía tanto miedo que no podía emitir palabras, solo quejidos. Trataba de soltarme con todas mis fuerzas, pero cuando lo intentaba, aquella cosa me miraba enojado y emitía una especie de gruñido ronco que parecía paralizarme al instante. Al mismo tiempo yo sentía un dolor en todo el cuerpo, dolor tan real que podría jurar que no estaba soñando. No podía ver nada a mi alrededor, solo había oscuridad. Lo único visible realmente éramos aquella cosa y yo. No tenía idea de a dónde me estaba arrastrando, pero mientras más avanzábamos, más aterrorizado me encontraba. No tengo idea de cuánto duró el trayecto, pero en algún momento nos quedamos quietos y aquella cosa se puso frente a mí. Nunca olvidaré el rostro de esa cosa. Después de mirarme fijamente, comenzó a deformarse su rostro y a cambiar de color, un tono rojizo. Le crecieron unos largos cuernos negros. Su cara solo puedo compararla con la de un demonio. Sus ojos completamente negros. Nunca dejó de mirarme mientras sonreía maliciosamente, mostrando unos pequeños y amarillentos colmillos. En mi desesperación traté de rezar, pero eso pareció enfurecerlo. Emitió el mismo gruñido de antes y su sonrisa cambió a una mueca de profundo desagrado. Sus manos se habían transformado en garras largas y negras. Me tomó por el cuello, sentí que me asfixiaba. Realmente pensé que moriría, pero en ese momento escuché mi nombre a lo lejos. El sonido se iba haciendo cada vez más fuerte y por fin logré despertar. Quien me llamaba era mi madre. Se encontraba sentada junto a mí preocupada. Horas más tarde, mi madre se sentó a platicar conmigo en la sala. Dijo que esa madrugada, después de ir al baño, cruzó por mi cuarto y escuchó mis quejidos, y que cuando entró me vio haciendo movimientos raros. Parecía como si estuviera paralizado y estuviera tratando de moverme forzadamente. Parecía que no respiraba. Eso la asustó mucho y comenzó a tratar de despertarme. Sobre eso, la verdad es que yo solo recuerdo haber despertado alterado y comenzar a llorar. Decidí contarle a mi madre todo sobre las pesadillas, con lujo de detalle. Y aunque la vi algo escéptica al principio, también la noté algo preocupada.
Supongo que en parte fue por mi deterioro físico. Yo ya no podía dormir bien, tenía ojeras, comía poco, comenzaba a bajar de peso, todo el tiempo me veía nervioso y a mi edad eso no era normal. El tipo de pesadillas recurrentes también llamaron su atención, sonaban muy extrañas. Se había dado cuenta que en el cuello, después de aquella noche, se me había quedado ligeramente marcada lo que parecía ser una mano. Fue cuando me pidió que la acompañara a la iglesia esa misma tarde. Yo sé que podrían pensar algunos que mi madre debería recurrir primero a la ciencia, a la medicina, y ella me dijo lo mismo tiempo después, pero también me confesó que tenía un mal presentimiento con todo eso, y que algo le decía que se trataba de cosas que la ciencia no iba a poder explicar. Ya en la iglesia mi madre se acercó al padre, con quien tenía cierta amistad. Ella era el tipo de mujer que iba cada domingo a la iglesia, y cuando le platicó al padre lo sucedido, él le pidió hablar conmigo. La verdad es que yo me sentía en confianza suficiente como para contarle todo lo que me había estado sucediendo durante esos días. Él me hizo algunas preguntas. Dentro de esas preguntas estaban si yo había participado en juegos de esos que provocaban espíritus o donde invocaba ciertas cosas, entidades. La verdad es que no. Era muy joven para jugar a ese tipo de cosas y mis amigos tampoco lo hacían. Bueno, hasta donde yo sabía. Él le dijo a mi madre que lo mejor era que fuera a bendecir la casa, ya que pensaba que por alguna razón lo que había en mis pesadillas tenía algo que ver con nuestra vivienda. No podía explicar cómo en ese momento, pero tenía sus sospechas. Nos dijo que iría al día siguiente porque estaría libre y quería aprovechar en hacerlo cuanto antes. Llegada la noche de ese mismo sábado en el que hablamos con el padre, tuve otra pesadilla. La verdad es que tenía mucho miedo de dormir, pero el cansancio fue demasiado y no aguanté mucho tiempo despierto. Me habré quedado dormido alrededor de las 12 a.m. Esta vez aparecía fuera de mi casa. Todo se veía normal, era de día, unos vecinos cruzaban algo apurados, pero en unos instantes todo comenzó a cambiar. Veía cada vez a más personas correr hacia una misma dirección. Noté que la luz del sol que nos cubría antes comenzaba a tornarse de un color anaranjado, casi llegando a rojo. Al levantar la vista vi cómo las nubes parecían desprenderse del cielo, caían como pedazos de algodón húmedo. Fue tan extraño. En ese momento vi que la gente gritaba asustada mientras estaba corriendo. Había más personas ahora. Al mirar del lugar de donde venían corriendo, pude ver a aquel ser de nuevo. Me miraba sonriente. Era eso de lo que todos estaban huyendo. Aquellos gritos se escuchaban cada vez peor, como almas en agonía. Vi que alcanzó a un hombre que quiso escapar. Lo tomó por el cabello y lo giró lentamente hasta quedar frente a él. Entonces acercó su garra hacia su rostro y yo no supe qué le hacía en ese momento porque el pobre hombre me daba la espalda, pero vi que se retorcía y trataba de soltarse sin éxito. Instantes después dejó de moverse y aquella cosa lo lanzó con tal fuerza que cayó frente a mis pies boca arriba. En ese momento en el que vi lo que le hizo, le había arrancado la cara a pedazos, lo había desfigurado por completo. Eso me aterrorizó. Comencé a correr para alejarme. Aquella cosa me estaba siguiendo el paso. Yo sé perfectamente que podía alcanzarme en un solo segundo, como la vez que en un parpadeo apareció frente a mí, pero parecía querer jugar conmigo. Parecía disfrutar asustándome cada vez más. No tardó mucho en alcanzarme. Me tomó por el cabello como lo hizo con aquel hombre. Me levantó
y me giró de la misma manera hacia él. Justo cuando comenzaba a levantar su garra, comencé a escuchar a lo lejos de nuevo la voz de mi madre, pero ya no decía mi nombre. Parecía una especie de rezo. Recitaba algo que yo nunca había escuchado antes. Parecía sacado de la Biblia. Aquella cosa gritó enfurecida, y justo en el momento en el que gritó, le cayó algo que parecía agua encima. Me soltó en ese instante y por primera vez me habló. Era un sonido casi gutural, pero pude entenderlo. Escuché que dijera: vendré por ti tarde o temprano. En ese instante desperté. Mi madre estaba sentada junto a mí, con un rosario en una mano y en la otra una pequeña botella de lo que después me dijo que era agua bendita. Ella estaba rezando algo de la Biblia. Por la mañana me contó lo que sucedió en aquella madrugada. Dijo que escuchó que yo grité mientras dormía. Eso la asustó. Fue rápidamente a mi cuarto y me vio nuevamente moviéndome de forma extraña. Me estaba quejando. Comenzó a decir mi nombre para despertarme, pero yo no reaccionaba. Me sacudió de la cama, trató de despertarme sin éxito. Me seguía quejando, yo sudaba mucho y lo único que se le ocurrió fue rezar algo de la Biblia que le recomendaron. Un salmo especial que se dice que ahuyenta a entidades demoníacas. Tomó un frasco con agua bendita que guardaba desde hace tiempo y su rosario. Y fue cuando después de recitar parte del salmo que comenzó a relajarse mi cuerpo. Tras unos instantes reaccioné. Yo le conté todo lo que recordaba de la pesadilla. Parecía que iba a decirme algo importante en ese momento, pero fue justo cuando llegó el padre. Al entrar hizo algo que me recordó a una especie de ritual. Después de un rato, ya había terminado. Había bendecido nuestra casa. Por fin, después de tanto tormento, pude dormir esa noche. Pero no soñé absolutamente nada, o si soñé algo, la verdad es que no lo recuerdo. Desde aquel día, al menos por un tiempo, dejé de tener tantos sueños como pesadillas. Ya no soñaba nada. Esa cosa me había dejado de fastidiar. Desafortunadamente, la tranquilidad solo duró unos años, pues aquella cosa regresó. La historia narrada tiene como base un hecho real. La experiencia fue en verdad peor de lo que suena. Las sensaciones tan reales son algo que no se olvida fácilmente. Espero que hayan disfrutado el relato. Más adelante les traeré la segunda parte, donde aquella cosa regresa años después. Sin más por ahora, se despide su amigo Soul.